Gente, vine a vivir la experiencia europea por un día aquí en Curitiba y quiero que me acompañen porque va a estar bastante interesante. Y bueno, también me encuentro con Rosy. ¡Holi! Que va a estar acompañándome por aquí. Gente, nos encontramos en nada más y nada menos que el Jardín Botánico de Curitiba, que tiene una historia bastante increíble y básicamente se siente como estar en Europa. Y bueno, ahora les voy a explicar por qué. Miren, aquí empieza la entrada al Jardín Botánico. Yo le estaba diciendo a Rosy que estoy un poco no grabo, debo decir, porque aquí todas estas flores florecen súper bonito, pero como estamos en otoño, miren cómo están los árboles. Pero el otoño es hermoso también. Yo creo que sí. No, pero a mí me gusta cuando las hojas de los árboles florecen. Mira cómo está el suelo, lleno de hojas. Pero miren, normalmente todos estos árboles están florecidos súper bonitos y ese arco que ven allí también siempre está súper florecido. Tiene algunas flores ahora, pero está como un poquito... Solamente miren la entrada a este lugar, qué cosa más linda. Lo primero que tú te encuentras cuando entras aquí al Jardín Botánico es este jardín inmenso que a mí me encanta. Hermoso. Miren, las flores aquí sí están súper bonitas. Para ahí vamos a analizarlas. Estas las hay en Cuba. Sí. Lo que se ven muy bonitas porque combinan como... Estas son como blanquitas y rosadas. Estas son como un tono rojo, así como rosado. Rosa fuchsia. Rosa fuchsia. Ese color no lo conocía. Ese es eso. Pero miren qué bonito. Imagínate que entras a un palacio europeo pero al aire libre en medio de Curitiba. La onda del Jardín Botánico es puro lujo visual y simetría. El estilo Instagram de hace 300 años está inspirado en los jardines de los reyes franceses tipo Versalles. Todo está medido con reglas. Si cortas el jardín por la mitad, en un lado es el espejo exacto del otro. Es esa estética de arbustos bajitos, caminos perfectos y flores que parecen dibujadas. Lamentablemente no puedo hacer una toma aérea porque no tengo un dron, más desde arriba se ve bastante. Miren, miren. Es súper normal encontrarse animalitos así tranquilitos caminando. Y no se asustan. No se asustan porque están adaptados a las personas. Y bueno, por lo general en Curitiba siempre te encuentras palomas, esos mismos animalitos que no sé cómo se llaman, los capibaras, no se asustan porque, bueno, nadie les hace daño, ¿no? Pero bueno, el caso es que no tengo un dron para hacer una toma aérea. Discúlpenme. Creo que no puedo poner un video que no es mío aquí porque me coge copyright, pero bueno, el caso es que sí está bien bonito. Solo miren. Esta fuente aquí en el medio del Jardín Botánico, que representa el amor materno. Escultura en bronce de João Saco, Paraná, 1884. Básicamente, esta escultura es una madre con su hijo en brazos, una imagen súper clásica y emotiva. Fue hecha por João Saco, Paraná, que es un escultor polaco-brasileño muy famoso aquí en la región. Como ya les dije que no tengo dron, lamentablemente no puedo enseñarles el jardín desde arriba, que se ve hermoso, pero miren desde aquí qué simetría tan perfecta, qué cosa más bonita es este jardín. A ver, antes de entrar al Palacio de Cristal, que por supuesto se los voy a mostrar, primero vamos a entrar al invernadero que está como rodeando todo el Palacio de Cristal. Miren aquí está el Palacio de Cristal y aquí está el invernadero. Que vean qué entrada más bonita tiene. Rosy no había venido. Rosy vino al Jardín Botánico pero no entró al invernadero. Entonces va a ser como su primera reacción también. Vamos a leer. Galería de las 4 estaciones. Vean qué cosa más bonita. Esta es de mis lugares favoritos porque vean qué bonito está esto aquí adentro y con el Palacio de Cristal ahí. Mi mamá María estar en un lugar así. Está hermoso. Vean las plantas. Recuerden que no estamos en la temporada en que las plantas están todas florecidas. Me encanta porque de este lado todo está súper verde y de pronto te giras para este lado y miren cómo están las flores. Color otoño. Qué bonito, ¿verdad? Con el palacio de fondo. Me encanta esa escultura. Y con el fondo así del Palacio de Cristal, vean qué cosa más bonita. ¿No está hermosa? Nos metimos 3 horas ahí haciendo fotos y Rosy me acaba de soltar que no está siendo suficientemente remunerada. ¿Por qué tú me expones? Me empezó el tic en el ojo ya del nervio. ¿Por qué me expones así? Ay, no, de verdad.
Caer hay un aire más rico. Como pueden ver, el clima está color Curitiba. Ustedes saben que en Curitiba las 4 estaciones en un mismo día, lo mismo llueve, sale el sol, hace frío que hace calor. Mira una begonia. No, gente, de verdad, esto está demasiado hermoso. Si algún día ustedes, mis suscriptores, vienen a Curitiba, me visitan y visitan este lugar. No sé cómo se llama esto, pero se ve súper bonito. Esta planta de aquí se ve muy bonita. Mira este que se llama Brasilobungia brasiliensis. ¡Wow! Todo que ver con el ambiente muy europea. A ver, este lugar está bonito. Está muy lindo. Lástima que nuestro team no pudo venir completo. Siempre somos Rosillo. Mira, chicas. Ay, se nos va a salir el dedo. Dice que día de chica. Miren estas flores, qué cosa más bonita. Estas son hermosas. Miren eso. Y miren, gente, ya para aquí, para el final, hay como un café que ahora les voy a enseñar. Que siempre está lleno de gente. Yo veo lo más rico, Rosy. Admítelo. ¿Cómo quedará una foto aquí con esto? Vamos a ver. De frente queda raro, pero así de lado. No, es para que quede, se vea así lateral. Miren, este es el café que siempre está lleno. Y bueno, ya esto está, porque aquí hay aire acondicionado. Y bueno, esta es la zona principal del Jardín Botánico, la que más se conoce. La postal de Curitiba. Es básicamente un palacio de cristal, ¿no es verdad? A mí me recuerda mucho a las películas de Barbie. Barbie... Ah, La de la princesa en la isla. esa. Miren qué lindo. Porque lo que ellos tenían en el jardín, que iban todos los animalitos con ella, era algo así. Ajá, eso mismo. Si me aparece una foto se las voy a poner aquí. Tú subes las escaleras y estas son las vistas que tienes. Y un pequeño río, el cual cruzas y entras al Palacio de Cristal. Modela. Miren qué cosa más bonita. Rosy, mira qué lindo. I miss you. I'm missing you. Ese es el indio que tú decías. Sí. Miren qué cosa más bonita, gente. Las plantas se notan así como que sequitas. Por el otoño, ya saben. Pero cuando todas las plantas florecen, en verdad, esto es un sueño. Miren qué ventanal. El zunzuncito, ¿lo viste? ¿Un zunzún? Sí. ¿Dónde? Bueno, el zunzún solo hay en Cuba, pero era una especie muy pequeñita así. ¡Wow! ¡Qué lindo! Básicamente este camino como que le da toda la vuelta al palacio y hay escaleras para subir al segundo piso, que ahora la vamos a subir. Esto que yo le llamo Palacio de Cristal en realidad es la estufa principal del jardín y su origen tiene que ver con la ingeniería y la naturaleza. Está inspirado en londinense, que es el arquitecto Abraham Asal, que se inspiró en el famoso Crystal Palace de Londres. Aquí les voy a poner una foto. Miren, bromelia. No sé si se pronuncia así, no me juzguen, pero esas aquí están hermosas. Miren, son estas. Qué bonitas están, qué raras, nunca las había visto. Y miren, todo el laguito sigue por aquí adentro. Hasta que aquí adentro hay una cascadita. Ven qué cosa más hermosa. Vamos a subir ahora al segundo piso del Palacio de Cristal, como yo le digo. No se llama Palacio de Cristal, pero yo le digo así. Miren el suelo como es una reja. ¡Uy! Qué cosa más bonita, gente. Miren esto. Miren, qué bonito. Mira, tú le vas dando toda la vuelta por aquí arriba y te bajas por las escaleritas. Miren, por acá está eso ahí que realmente no entiendo. Así que es como algo random, ¿no? Pero a mí me encanta. ¿Eh? Me encanta. Sí, pero es como que... ¿Qué? No sé qué dice, pero bueno. Esto aquí no tiene ningún sentido, la verdad, pero... Bueno, tal vez lo tiene. Pero no sé exactamente qué sentido tiene. Lo que sí sé es que está bien bonito.
Es como un parque. Un predicador. Me encanta. El otro vez que vinimos que me hiciste el video ahí, me encantó. La gente también le encantó. Miren, tiene como una fuentecita. La fuente hoy está un poco... No, las fuentes sí están, Está que depre. tienen que limpiarlas. Está depre. Está depresiva las fuentes, porque la de adelante también estaba sucia. Pero bueno, esto es un lugar bastante natural. Aquí tú puedes encontrarte animalitos que yo los he encontrado allá, pero vamos a ver si corremos con la suerte de esta vez encontrarlos. Se llaman cutías. Son creo que familia de los capibaras. Tú te los puedes encontrar por aquí. Sí. Y es muy bonito. Bueno, gente, el jardín botánico no es solo eso, es bastante grande. De hecho, cuenta con un lago en su interior que lo vamos a conocer ahora. Entonces, para acá hay como otro lugar donde hay muchas plantas. Vamos a ver si está abierto. Porque, gente, hoy es Pascua. Por cierto, felices Pascuas para ustedes. Van a estar viendo este video un martes, pero bueno. Vean qué lindo, los pinitos. Aquí viene mucha gente a correr también. Está prohibido montar patines. Y traer perritos también está prohibido. Creo que hoy no va a ser el día en el que veamos una cutilla porque esto está lleno de niños y las cutillas son muy... no son como más tranquilas que no le importa quién pase. No, las cutillas sí se mandan a correr rápido, entonces está difícil. Pero bueno, vean. Gente, está fechado. Dice que está en manutención. Pero vean qué lindo está eso adentro. La entrada es gratis. No hay que pagar ni nada, pero está en manutención. Eso está lleno de plantas hermosas. Vean, fechado en manutención. Eso allá adentro está lleno de plantas hermosas, pero bueno, tendremos la oportunidad de conocerlo otro día. Yo quiero que ustedes sientan conmigo, quiero que sientan con nosotros la vibra, la energía de la naturaleza. Es como si hubiese salido del mundo y estuvieses en algo totalmente diferente. Exacto, miren qué árboles más Ni el bonitos. ruido de los niños llega aquí. Miren, este árbol de aquí que tiene las ramas para arriba es una araucaria y es muy típico de Paraná, aunque se pueden ver en muchos lugares de Brasil, pero en Paraná hay demasiadas. Y es como el árbol de aquí de Paraná. Se llama araucaria, son hermosas. Y por supuesto, cortarla, talarla es prohibido. Bueno, miren aquí el lago que se encuentra dentro del jardín botánico. Miren las palomas están pescando. Bueno. Hay un puente que lo vamos a subir ahora. Miren ahí, eso está lleno de Lleno de carpas. pesas y una jicotea en el medio. Ajá, está lleno de carpas y de jicoteas. Qué cosa más linda. ¿Eso es un restaurante? No, ahí venden muchas plantas súper bonitas. Y también venden cosas artesanales que tienen que ver con el jardín botánico. Pero supongo que está cerrado. Gente, me confundí. El jardín botánico tiene dos lagos. Tiene este que es el más grande y tiene otro que está para allá que se los voy a enseñar. Sí, está cerrado. Esta arquitectura me encanta. Sí, es como una madera así bien bonita. Como una cabaña gigante. Sí. Bueno, mira, aquí se puede ver que venden macetas con plantas muy bonitas. Y venden cosas manuales, hechas a mano. También muy bonitas. ¿Viste las plantitas carnívoras? Miren esa que linda. ¿Viste las carnívoras? ¿No? Mira. Plantas carnívoras. Mira. Ahí pones el dedo y... No, mira, eso es como insectos, ¿no? ¡Wow! Plantas carnívoras. Miren qué lindo. ¡Wow! Qué interesante, nunca las había visto. Y mira que yo entraba creo allá que adentro. nunca las había visto tampoco. No tengo recuerdo. Y mira aquí, muda de araucaria. Qué extraño, ¿eh? Es como una araucaria bebé. Sí. Qué lindo eso de esta- las mariposas para decorar el jardincito. Yo creo que eso aletea. Sí, y mira esta que se llama Aurelia de Shrek. ¡Ay! ¿Nunca la habías visto? Es Yo que la vi literal gracias es a mi la- amigo César que tiene un invernadero en Estados Unidos. Literal es la Aurelia de Shrek. Sí, tienes la oreja de Shrek. ¿Ustedes han visto Shrek? Literal se parece, mírenla. ¿Cuál es el valor? No, ahí no te lo ponen, Sí, mira. dice 10. Mira, suculentas, 1, 5 reales, 3, 12 reales, 6. Uy, están baratas. Tan barata. De más está decir que en toda esa zona, hasta llegar a la parte del Palacio de Cristal, está llena de caminitos y bancos en los que tú puedes sentarte y relajarte. Y por supuesto también la gente viene a hacer picnic, se vienen a sentar en el césped, se ponen
ponen su toallita, ¿Te acuerdas de ahí? que eso es lo que vamos a hacer nosotros. ¿Te acuerdas de ahí? Fue allí, ¿no? El video. Ahí nosotros grabamos un video promocional para nuestra empresa. La verdad está muy hermoso este lugar. Importante mostrarle, llama mucho la atención que en Cuba es imposible las señalizaciones para personas con deficiencia. Eso significa que pueden seguir recto, que no hay ningún problema. ¿La verdad? Y aquí casi todos los lugares lo tienen. Sí, ahí en Cuba eso es... Yo creo que ningún parque en Cuba tiene señalizaciones para gente con deficiencia. Vamos a hacer una escena de película. Vas a ir caminando y te vas a sentar ahí y vas a hacer como que... ¿Qué vamos vas a acá. Camina y siéntate allí, escena de película. ¿Y qué hago? Nada, ¿Me hazlo. siento? Es que no hay dron. ¿Qué le pasó al camarógrafo? ¿Tuviste el tren ese que hace así? Pero hasta ahí llego porque no tengo dron. Es el que se hace en Río de Janeiro. Coge. Ay, gente, miren aquí. Aquí se encuentra el segundo lago, que es muy pequeñito, un laguito bastante pequeño. Pero aquí también la gente viene y se sientan. Todo esto está dentro del jardín botánico, que esto está pegado para la salida. Pero bueno, ¿quieres que nos sentemos aquí o vamos para el otro lugar? Vamos a sentarnos aquí. Aquí. ¿Cuál Estás es loca el por otro lugar? comer, lo sé. Estoy loco por sentarme. Estás loca por comer. Y tomar agua. Y comer después. Yo tengo hambre. Primero tomar agua. Bueno, gente, miren, esta sábana que nosotros tenemos es la del relajo. Es la de venir a lugares así. Esa era mi sábana. ¿Es tu? No. Era. Ah, la que te presté cuando llegaste. Bueno, nosotros nos vamos para la playa, nos llevamos esta sábana. A todos los parques. Esa Ah. sábana ha recorrido para nada. Vamos a un parque, nos llevamos esta sábana. Nos llevamos esta sábana. Y lo importante es que nunca se puede quedar repelente. Y esa promo no pagada. No me pagan, pero imagínate tú. Miren, todo eso es lo que trajimos para comer, ahora se los enseño. 17%. Mira, les voy a enseñar todo lo que trajimos. Trajimos este jugo, que es nuestro favorito. Trajimos pan de queijo. Que queda poco. Enseña ahí el jugo. Sin promoción, si quieres promocionarnos. Es de, ¿cómo se llama eso en español? Pésego. ¿Cómo se llama en español? ¡Ah! Se está viendo bilingüe. Espera, sí. espera. Se llama melocotón. Melocotón, mira ahí, es pésego. Pues es que, como en Cuba no es melocotón. Ahora ahí, ¿qué trajimos aquí? Dulce, creo. Ay, está al revés. Compramos un dulcecito, míralo aquí, para el picnic. Y aquí compramos los salgados, que les regalé este bomboncito a Rosy por Pascua. Gracias. Y bueno, aquí tenemos una esfinja árabe y una de calabresa. Y bueno, básicamente vamos a comer ahora. ¡Sí! Gente, miren qué cosa más hermosa es el jardín botánico en la noche. Vean, con las farolas súper europeas. ¿Qué opinas? Me encantó. ¿Te encantó? Es un sueño. La verdad, ustedes saben que todas las ciudades tienen como un lugar que alumbran en fechas específicas, que a veces le ponen el color de una bandera y cosas así. Pues en Curitiba es el jardín botánico. En fechas importantes en países ponen colores de la bandera de ciertos países y tal. Entonces, gente, a mí me encantó este lugar de noche, también es primera vez que lo veo, nunca me había quedado hasta tan tarde. Aquí hay un airecito riquísimo, en invierno aún más rico. Rosy la está pasando mal porque Rosy es friolenta, pero a mí me encanta. Bueno, Entonces, no la estoy pasando mal. Creo que la otra vez que vinimos, que era verano, ahora es otoño. Era verano, pero había un frente frío. pasaste más frío. No, sí. Ese día fue ganas de llorar. Ay, me pica. En invierno va a ser peor porque aquí en invierno hace bastante frío. Creo que esto es de los lugares más fríos de Curitiba. Entonces, ya lo sabremos en invierno si es que ya... Lo sabrás. Entonces nada, coméntame qué tal te pareció el Jardín Botánico de Curitiba, si parece realmente Europa, déjame tu like, suscríbete si no estás suscrito y nos vemos en un próximo video. Los quiero. Chao.